Pues yo en lo personal estoy muy feliz de que hayas aceptado la invitación, Samuel. Quiero presentarles a Samuel García, que es candidato a la Diputación Local del Distrito 18 Así de San es. Pedro, que también abarca un poquito de La parte noroeste de de Santa Catarina. Y Así estás es. contendiendo con el partido Movimiento Ciudadano. Voy como candidato externo y ojalá ahorita me dejes profundizar vía la plataforma política Movimiento Ciudadano, es correcto. Muy bien, pues te damos la bienvenida. Como te decía al inicio, me siento extremadamente orgullosa de poder estar aquí Al sentada contrario, contigo gracias por tomarnos en cuenta. y platicar contigo y saber de qué está hecho Samuel García, qué es lo que trae aquí en su corazón a su temprana edad. A lo que sí me gustaría que me dijeras es tu edad, Samuel. Muy bien, pues 27, cumplo años en 28 de diciembre, inocente, palomita, pero no tengo nada de inocente ni de ingenuo. Cumplí 27 años, te digo, el 28 de diciembre, y pues aquí estamos con todas las ganas y la energía que nos debe representar a los jóvenes. Pues mira, va a ser muy interesante platicar contigo porque va a ser una entrevista diferente, ya que las cosas que tú tuviste en la infancia, en tu adolescencia, que no hace mucho que pasó, lo tienes muy fresco en tu memoria, y también eres hijos de la electrónica, por ejemplo. Queremos saber qué había, cómo fue la infancia de Samuel. Muy bien. Pues gracias a Dios, creo que tuve mucha fortuna. Se acomodaron, como dicen, se acomodaron los planetas de tal manera que hubo tino en la carrera que escogí. Me tocó una familia sumamente abierta, muy trabajadora y también muy proactiva en el tema social. Y además de ello, pues papá tuvo la facilidad de darme las oportunidades, las mejores oportunidades que se me pudieron haber presentado. Me refiero a formación de escuela, me refiero al despacho donde ahorita trabajo. Y pues es ahí donde uno cuando reflexiona dice, oye, ¿por qué? O sea, ¿qué plan tiene Dios sobre mí? O por qué tanta suerte, si existe la suerte? Y pues al final te das cuenta que no es suerte. Puede que Hay es. un propósito. Hay un propósito, hay un destino. Creo que hay un camino que es vía las herramientas legales y políticas poder hacer algo grande. Ya, Algo grande y no nada más para mi persona o para mi familia, sino para la comunidad. ¿tú ya sentías eso de niño? Estoy imaginando un Samuel de 6, 7 años, no me imagino que a ti ya te tocó el Nintendo, el PlayStation, los juegos electrónicos que tenemos ahora, pero ya había esas inquietudes en ese niño de 6, 7, 8 años, en la primaria, ya andabas haciendo tú revueltas sociales con tus amiguitos. Sí, pues fíjate que no fui mucho de juegos electrónicos. Me tocó un papá hasta cierto punto duro, que desde prepa era a jalar a la oficina. No te quiero de vago, no te quiero jugando. Yo me acuerdo que empecé a ir a prepa, estaba también, jugué fútbol americano. Entonces era en la mañana en borregos, pesas, cascazos y luego a la escuela, y salías de la escuela y toda la tarde a la oficina. Y pues precisamente creo que esa disciplina aunada a esta rebeldía que dice mi mamá que desde chiquito pues siempre me quería estar en todo, y pues en la escuela siempre era de los primeros lugares y de los que te escogían para ir a representar la escuela en temas de la ONU, en temas de liderazgo, etcétera. Entonces pues ahí se fue encauzando a lo que somos ahorita. Estabas comentando que no fuiste un hijo de la electrónica, que tenías esos juegos en la calle sin zapatos todavía, ¿o no? Fue mucho más de deporte, y sobre todo de que me tocó un papá duro, y creo que esto es parte de lo que me marcó en la vida. Eh, Me siento que estuve en medio de dos realidades muy, muy distintas. Del lado de mi papá, ellos vienen de la frontera, de una ciudad que se llama Miguel Alemán, Sí, Tamaulipas. sí, sí, lo conozco. Pero pues venían desde abajo, gente dedicada a la agricultura, muy trabajadores. De hecho, muchas de las historias que me sé allá del rancho es que, pues que desde chiquitos, era a las 5 de la mañana, levántate a cuidar a las vacas,
y luego vete a la escuela, y luego en la tarde ven por el lonche para ir a cortar el sorgo, y luego en la noche vete con mi abuelo al mercado. No, no, o sea, uno dice, increíble, porque ahí sí la infancia fue dura, ahí no había juego, era trabajo tras trabajo, pero afortunadamente con buenas calificaciones, fue lo que mi papá me reflejó, pude ir ganando becas, y es como se viene a la prepa aquí a Monterrey, y luego entra a Derecho, y creo que si no fue el segundo lugar, fue el tercero, y eso lo originó a que la Subsecretaría de Ingresos de antes, que ahora es la Secretaría de Hacienda o el SAT, lo contratara a nivel federal como administrador regional en el noreste del país, mucho tiempo hasta que pone su despacho. Entonces tengo por un lado esta marca del trabajo te está poniendo tu papá una vara muy alta. al 120, exacto. Sí, te está poniendo una vara que... Y obviamente siempre en la mente fue el sobresalir, y luego me dio mucho gusto porque es precisamente mi papá quien empieza a apoyar a mis abuelos para que se vinieran todos mis tíos para acá, y ya todos viven en Monterrey. Pero él fue, se podría decir, el pilar, quien con puro trabajo sacó adelante a la familia. Hermanos, Samuel, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Tienes hermanas? Sí, somos 5. Una familia grande para esos tiempos. Tengo un hermano mayor también abogado, yo el segundo, una hermana, Katy, la tercera, ella se acaba de graduar de contaduría y está haciendo la maestría en impuestos. Y luego sigue mi hermana Ceci, que está en la carrera de Derecho, creo que está en 5º semestre, y ahorita la traigo pegada en la campaña. Y el quinto, Roberto, es el pilón, ya tiene 16 o 15, y él dice que él va a ser abogado, pero fregón, no como sus hermanos. Sí, él es el rebane y papá de todos los días. Pero él no dice fregón, dice otra palabra, pero aquí no se puede. No, sí se puede, pero no. Okay. ¿Recuerdas, Samuel, alguna anécdota de la infancia, de la escuela, algún maestro que te haya marcado, un familiar, un tío, de esas frases que nos marcan para siempre y que parecen ser un punto de partida para muchas cosas en nuestra vida? Híjole, pues son muchas historias, pero ya desviándome un poco del tema familiar, en la escuela sí era muy inquieto. No sé si sea bueno decirlo, pero pues estuve varias veces ahí en la línea por temas, no de mala disciplina, pero yo creo que siempre fui revolucionario, y de los que quieren marcar pauta o marcar tendencia, y muchas veces al sistema no les conviene ese tipo de gente. Y desde la escuela te quieren alinear, pero... sí, programar, poner... Sí, pero al final siempre el espíritu sale de la jaula, y es lo que creo que ahorita se está reflejando. En sí, muchos maestros marcaron mi vida, pero yo creo que fueron precisamente los de las, fíjate, lo curioso, los de las materias extracurriculares, los que más te marcan, porque sales precisamente de ese sistema o de ese programa que puede en algunos momentos venir desde gobierno o puede venir de la propia escuela. Y las actividades extracurriculares, como son mucho más de criterio o discrecionales, son las que te permiten explotar. Un ejemplo fue esta materia se llamaba Modelo de Naciones Unidas. Creo que fue de las que más me gustó. Desde la primaria la teníamos en la escuela. Y vas desarrollando una muy buena técnica de oratoria, pero a la vez de preparación y de conocimiento mundial, porque te tocaba cada vez un tema distinto. De repente eras Irak en un tema ambiental, y otro día te tocaba representar a Estados Unidos en un tema de guerra, y luego Perú en un tema de lesa humanidad. Entonces te ponías a investigar y conocías muchas culturas, y creo que ese tipo de materias deben de fomentarlas en todas las escuelas. ¿Dónde estudiaste? Yo estuve toda mi vida en el Colegio San Patricio. En prepa estuve en el TEC, Prepa TEC aquí en Garza la Güera. La carrera la hago en el TEC. Otra fortuna que tuve fue que justo cuando entro a la carrera, crea el TEC una carrera que se llama Derecho y Finanzas. Yo siempre supe que quería ser al final político. Bueno, malamente. Ya lo sabías. Malamente. Desde chiquito la familia decía, tú eres el político de la familia.
y por ambos lados. Siempre era el que en Navidad hablaba o el de los discursos, el loco que se aventaba. Pero también me gustaba mucho el derecho, porque si no conoces el sistema y no tienes un mínimo, un panorama del marco legal que te va a encauzar, que son tus barreras y son también tus expectativas de cómo llevar a cabo un proyecto en la sociedad, pues puedes tener muchas buenas intenciones, pero no vas a lograr concretarlas porque no tienes las herramientas. Y en la firma, pues es una firma que manejamos derecho fiscal. Ahí entraste tú a trabajar en esa Sí. firma o fundada. Sí, papá sale de Hacienda, crea la firma, que era litigio fiscal, defender contribuyentes contra actos de Hacienda, IMSS, Infonavit, o actos del Estado, Tesorería del Estado, o de municipio, etc. Y entonces es una materia que va muy ligado lo contable con lo legal. Con lo legal. Entonces Derecho y Finanzas me cayó como anillo al dedo porque es precisamente una mezcla de ambas. Leyes Leyes la y 12 materias de contaduría. Entonces yo llevé todas las de impuestos. Para no alejarnos de la conversación, porque quiero llegar precisamente a eso, a tu formación académica ya profesional, pero antes platícanos un poquito más de esa infancia y de esa adolescencia. Es bien sabido que todos los niños y los jóvenes tenemos héroes infantiles, tenemos ideales, sueños por alcanzar. ¿Cuáles eran esos héroes o a quién admirabas en esa infancia y esa adolescencia? Alguien que decías, yo quiero ser como determinada persona, o puede ser un héroe fantástico. Pues No es que ahorita si me voy a los álbums de los cumpleaños de chiquito, pues los que todavía ahorita están reciclándose de nuevo, que son Superman y Batman y todos esos. De hecho, un logo de mi camisa es la S de Superman. Por San Pedro y por Samuel, entonces dije, oye, pues ahí queda la S y lo pusimos. Sí lo he visto. Y fíjate, fue una idea de un muy buen amigo que está en diseño, porque dice, oye, fíjate que Samuel, toda la gente está acostumbrada a verte en traje, porque yo de lunes a sábado, vamos a trabajar también los sábados, siempre es traje y corbata, porque es el uniforme del abogado, el estar encorbatado. Entonces me decía, te queda muy bien Superman, decía este cuate, porque al final del día tú te vas a rasgar ese traje para ir a salvar a San Pedro. Y le decía, oye, ya le metiste mucho cómic, pero bueno, te compro la idea. Y por ahí nos fuimos. Sí. Amigos, Samuel, me imagino todavía estás en esa época de tener muchos amigos, pero esos 16, 18 años, de las músicas, las muchachas, las fiestas, los bailes, ¿todavía conservas esos amigos? ¿La música que escuchabas, Samuel? Sí, bueno, creo que amigos, aunque vas haciendo cada vez más, siempre están como se dicen, los amigos de dedo, que son 5. Algunos ya casados, otros no, pero eso no impide que nos sigamos viendo. Y pues sí fue muy fiestero. Todo el mundo me lo dice, de que siempre me decían, oye, es que es increíble cómo te va bien en la escuela, trabajas y además eres de los más fiesteros de todos. ¿Cómo le haces? Y les digo, pues, organizando el tiempo. El tiempo, si lo sabemos manejar bien ordenado, hay tiempo para todo, inclusive para trabajar y estar ahorita compitiendo en una campaña electoral. Continuando con las mismas preguntas que les hemos estado haciendo a todos los candidatos, porque queremos ser muy justos en estas entrevistas. Hay una pregunta de una estudiante de la Universidad Autónoma que, deja de platicar de cómo hicimos estas preguntas. Fue una criba, hicimos una convocatoria en las redes sociales pidiendo que nos manden una pregunta que si tuvieran un candidato enfrente de ellos, ¿qué les preguntarían? Pero tiene que ser una pregunta encaminada a conocer el corazón, cuáles son las inquietudes personales de este candidato. Entonces una pregunta fue muy interesante porque es un poquito así rarita, sí, la pregunta, pero es, si tú fueras no candidato, pero un ciudadano común y corriente, un joven de 18 años, aún en la escuela, y tuvieras la oportunidad de tener a Samuel García enfrente, ¿qué le preguntarías? Si yo fuera un joven de 18 años, ¿qué le preguntaría si llego a conocer a un Samuel García? Sí, te tuviera a ti enfrente, ¿tú qué le preguntarías a Samuel? Pues primero, ¿qué quiere ser de grande? Creo que es una pregunta muy válida. ¿No las puedes contestar? Claro, yo
creo que tenía pues desde muy chico ya esta idea de ser o estar en el gobierno. Y por lo mismo pues escogí tal carrera y me fui juntando con gente que le gusta ese tema. Desgraciadamente, y siempre tenemos que llegar al tema negativo, pero hay que tocarlo, ya que empiezas a estudiar el sistema o tratas de meterte, te puedes llegar a asquear. Y eso es verdadero. Te asqueas el saber todo lo que tenías que hacer para llegar a poder contender, como en mi caso, porque empiezas a estudiar que el deber ser es el Estado de Derecho con división de poderes, donde un legislativo controla al ejecutivo y hay un poder judicial que resuelve conflictos, pero eso al final del día es teoría. Llegas a la práctica y no ves eso. Y te estrellas con la condición humana, ¿verdad? Ves al final que esa división de poderes está manipulada porque por encima de ella tenemos a los partidos. Y debería ser al revés. Los partidos deberían de estar debajo del sistema. Entonces, cuando están los partidos por encima, ellos controlan al Congreso para que le aprueben la deuda al gobernador. Y si el gobernador desvía, hay un sistema judicial que puede transgiversar para que nunca haya un castigo. Entonces ahí es cuando dices, hay que entrarle porque es desde adentro donde podemos volver a refundar el Estado de Derecho. Desde afuera es muy complicado. Llevo toda mi vida en ONGs. Rescatemos Nuevo León, en activismo social, en activismo cívico, y el gobierno no te pela. Vas, haces manifestaciones de más de 1,000 personas, ni siquiera son dignos de salir a recibirte o que les dejes un pliego por escrito petitorio. Un ejemplo es Monterrey 6. Plantón tras plantón. La Huasteca. La Huasteca. Y el gobierno, mira. Entonces dice, ¿sabes qué? La única manera es que un diputado con suficientes pantalones mande comparecer al secretario de salud, por ejemplo. Y volviendo, estas inquietudes así tan fuertes que yo reconozco en ti, tan firmes, ya las tenías a los 16, 18 años. Ya sentías, ya mirabas eso, escuchabas a tus padres en esas conversaciones de mesa, entre amigos, en reuniones familiares, y decías tú, yo quiero hacer algo. Como la mayoría de la familia, ya estamos ejerciendo o estudiando derecho o contabilidad. Es el tema común de la comida. Desgraciadamente, mi mamá, por favor, en la comida no hablen de negocios. Y invariablemente siempre llegas a ese tema. Pero siempre fue la plática común. Temas de derecho, temas fiscales. A mí me llamaba mucho la atención y fue una de las pues un cadillito que traes, que decía mi papá, en México no hay manera de que un empresario o una persona física, por ejemplo, pueda pagar los impuestos que el gobierno te pone. Es imposible, quien lo haga quiebra. ¿Y por qué, Por papá? eso hay tanta evasión, por eso hay tanta Y te dice, mira, mijito, 30 de ISR, 16 de IVA. Ahora ya traemos IEPS alimentos, que es el IVA disfrazado de alimentos y medicinas. IEPS bebidas, IEPS gasolina. Y ahí me quedé nada más con el ámbito federal. Y luego falta nóminas. Y luego falta tenencia. Y luego falta ISAN. Y luego te tienes que ir al municipio, predial. Entonces, si sumas todos, es el 60% de tu patrimonio. Y luego hay un tema ahí clave, que todos los mexicanos tenemos un impuesto que ese sí es totalmente ilegal, y aquí la Corte no puede interpretar, que se llama corrupción. O sea, además de este 60% de impuestos legales, porque esos sí están en ley, hay un impuesto que muchos empresarios tienen que pagar, que es la corrupción. Si no doy, no hay contrato. Si no doy, no hay sindicato. Si no doy... Entonces imagínate que el mexicano, para poder cumplir la ley y llevar a cabo su negocio, traes como 60, 70% de impuestos. Y te voy a decir que al final de esa cadena alimenticia de impuestos y todo ese saqueo increíble, al final el que pierde somos los ciudadanos. Sí. ¿Por qué? Porque nos llevan los productos de estos empresarios
pues malos, incompletos, calles, alumbrado, pavimento, casas, Bueno, construcciones, alimentos. ese fue el motivo por el que entré. Fue ese desgaste. Y estuvo muy interesante porque en un debate que tuve, me dice un cuate que va para un partido de izquierda. Me dice, no, Samuel, estás mal porque esa visión que tienes nada más le aplica a la clase alta y media. Los pobres, que somos el 80%, y está mal, no es el 80, es el 60%, no pagamos impuestos. Claro, lo aventó sin fundamentos, y en este país, o en la política sobre todo, no se vale hablar sin fundamentos. Y le dije, no, aquí están los estudios, que afortunadamente aprendí y estudié en el doctorado, y son estudios serios de Coneval o de la CEPAL, que son estas organizaciones no gubernamentales, pero certificadas para dar los datos. En México, aún la pobreza extrema, tienen celular, por lo que pagan IEPS telefonía, y no compran carne o huevo, siguen comprando sabritas. Sí. Y todos toman Coca-Cola. Y son estadísticas serias que la INEGI tiene que tomar en cuenta para sus metodologías. Entonces dije, el pobre también paga impuestos. En la Coca-Cola hay IEPS. En la telefonía hay IEPS. En muchos servicios Pero, hay IVA. Entonces, Samuel, es conocimiento que la gente no tiene. O sea, estamos sumidos en la completa y absolutamente ignorancia. Es más, ahorita me estás hablando de muchos impuestos que yo te confieso, soy pintora, soy poeta, y eso no me excluye de que deba de tener conocimiento de ello, pero la gran población no lo sabemos. Pero hay algo que yo te quiero preguntar. Todo suena muy bonito, Samuel, o sea, veo mucha inquietud y sobre todo conocimiento. Pero lo que estamos muy interesados nosotros aquí en este grupo de Entrevista Ciudadana es detrás de esos conocimientos, cuáles son los valores que los sustentan, Samuel. Muy bien. O sea, qué tan firmes son esos valores, qué tan firmes son tus convicciones, que en un momento determinado, porque yo te auguro un futuro muy brillante. Gracias. Y voy a estar ahí para verlo, que lo sustentan. Van a ser firmes en el momento determinado que un Samuel García se suba al ladrillo, ¿sí? No se va a marear, no va a cambiar esas condiciones, no le va a ganar el dinero, la fama, el poder, este nuevo Olimpo de consumo desmedido. Muy bien. Pues de inicio te voy a decir que no, y espero probarlo con hechos que no. Yo tengo plena convicción que en el gobierno hay mucha gente muy buena, que pueden agarrar o no poder y no se marean, porque están y tienen firme la mentalidad de servir y ayudar a los terceros, que es la sociedad. El gran problema es que esta gente buena se bloquea o se ve coartada en su acción por estas mafias de poder. Porque al final del día, oye, eres de mi partido y hay línea, entonces tienes que votar así. O este cuate que desvió el recurso, pues como es del mismo partido, pues chitón, no digas nada o escóndelo. Y esa gente, pues es ahí donde yo creo que el sistema los absorbe y no puedes explotar. Acá afortunadamente no soy de ningún partido. No estoy afiliado a Movimiento Ciudadano. Soy un ciudadano que yo iba a luchar vía independiente. Pero cuando estudias la ley, como es una ley que hicieron el PRI y el PAN. Sí, la ley te exige que lo único que puede postular o poner un candidato a determinado puesto es mediante un partido. Es un partido. Es un partido. Y las candidaturas independientes, como diputado local, no te convienen para nada. Te exigen firmas, no te dan recursos, no te dan publicidad, y además lo peor, tienes la mitad menos posibilidades de entrar que con un partido. Es por eso que nosotros estamos luchando con eso. Pero, oye, perdóname, me desvié. Tú dile. Tú quieres conocer el interior y siempre me desvío. Quiero conocer qué Sí. sustentan. Ahorita me quedé corto. Este conocimiento que tú tienes. Porque mira, te voy a decir, confío en que hay mucha gente muy preparada. Incluso la maldad tiene preparación. O sea, aquellos que nos saquean, los explotan, los que mienten, los que engañan, los que están de veras haciendo pedacitos de este país, son personas inteligentes, con mala usar la inteligencia, ¿verdad? Son personas muy preparadas, con estudios en Harvard, en Yale, en todo lo que tú quieras. Pero la inteligencia y el conocimiento es solo un instrumento. ¿Cómo se dirige ese instrumento? Yo creo que esa es la clave de todo. Y para saber si lo vas a dirigir bien o lo vas a dirigir mal,
debes de conocer el corazón de las personas. Y ese es al que yo quiero, estoy viendo ahorita, lo tengo aquí cerca y quiero decirle, Samuel, veo que tienes mucho conocimiento a tan temprana edad. Seguramente, te auguro 10 años más, tu conocimiento va a ser el doble. Si no, exponencialmente se va a multiplicar. Pero ¿qué sustenta como ser humano ese conocimiento? Ahorita te decía la vida de mi papá. Es arduo trabajo para superarse. Pero del lado de mi mamá es el polo opuesto. Mi abuelito tuvo la gran hazaña o fortuna de empezar con el tema de comercio exterior, cuando antes era un tema cero o poco explotado, y empezó a introducir franquicias de electrodomésticos. Y le fue sumamente bien. Tuvo muchas tiendas, no quiero aquí dar marcas porque no da problema. ¿Tu mamá? Mi mamá. O sea, a mi mamá le tocó una familia bien. Emprendedora. Y como le fue muy bien a mi abuelito, les dio más por el lado del activismo social que el ponte a jalar porque está dura la cosa. Entonces, no hay señora o tía amiga de mi mamá que me dice, oye, tu mamá es un ángel. Hospitales, misiones, si no va a misa diario porque se me hace que tiene tantas actividades, pero si no fuera, yo creo que es la persona, y obviamente mi mamá, y tengo que hablar de ella muy bien, pero es la otra cara de la moneda. Entonces, pues a mis 27 años veo esos dos mundos y digo, mi reto de superar es cómo los combino. O sea, cómo tengo por un lado la autorrealización a ultranza y por el otro el deslinde del materialismo total. Porque es sumamente sencilla. Quien conoce a mi mamá nunca le vas a ver algo de marca ni el carrazo, nada. Y si lo traes porque mi papá es, cómpratelo, gorda. Y así la trae. Entonces, pues yo soy esta mezcla de esas dos figuras. Y creo que fue muy bueno tener esos polos opuestos porque ya sabes los pros y contras de cada uno, que son obviamente muchos más los pros. Entonces, tengo ambos lados, o quiero pensar que se reflejan en mí tanto el lado del activismo, de la ayuda. Mi mamá siempre me ponía afuera de mi puerta de mi cuarto, vivir para servir, o la frase de vivir para servir. Y por el otro, mi papá era a jalar. Cuando entras en la puerta, tiene una frase que invita al conocimiento y cuando sales te dice, este conocimiento, úsalo para los demás. Y luego está el tema de pues, la hipoteca social. Yo le compré ese nombre porque creo que es el nombre perfecto que le puedes dar y pues es el rector de mi alma mater, que es retribuyes todo lo que te dieron. Porque al final, aunque sé que fueron mi papá y mi mamá, el fondo es la comunidad. Le permitió a mis padres explotar esas habilidades, esas herramientas para los hijos. Entonces dices, ¿cómo lo regresas? Y yo creo que la única manera o la más eficiente de regresarlo es dentro del gobierno hacer las acciones que te corresponden para que le llegue a la gente lo que se merece. Porque en una ONG lo puedes hacer, pero siempre vas a estar limitado. Una ONG no tiene ni las herramientas, ni los recursos, ni la gente, ni la estructura para darle a toda la población.